Durante años me pregunté por qué algunas personas alcanzaban resultados extraordinarios mientras otras, con igual o incluso mayor talento, parecían condenadas a vivir en la mediocridad. La diferencia no estaba en la suerte, ni en las circunstancias, ni siquiera en la educación. Estaba en la mente. El éxito, descubrí, es un efecto y su causa principal son las leyes mentales que gobiernan tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Estas leyes operan siempre, creas en ellas o no, de la misma forma en que la gravedad actúa sobre todo sin excepción. Comprenderlas y aplicarlas fue lo que cambió mi vida para siempre. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y te quedes hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría, son los principios exactos que transformaron mi mentalidad, mi carrera y mi destino. Si los aplicas, podrás lograr más en unos años de lo que la mayoría consigue en toda su vida. Cuando era joven, trabajaba en empleos sin futuro, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Me sentía frustrado, enojado y confundido. Miraba a mi alrededor y me preguntaba por qué algunos prosperaban mientras yo seguía atrapado. Entonces empecé a estudiar a las personas de éxito. Leía biografías, asistía a seminarios, escuchaba grabaciones, buscaba respuestas, y poco a poco comencé a notar patrones. Pensaban de manera diferente, hablaban de manera diferente, tomaban decisiones de manera diferente. Su vida externa era el reflejo de un mundo interno ordenado por leyes mentales precisas. La primera gran ley que descubrí fue la ley de causa y efecto. Todo lo que te ocurre tiene una causa. No existen los accidentes, ni la suerte ni los azares del destino. Si siembras una causa, inevitablemente cosechas un efecto. Cuando comprendí esto, dejé de culpar a los demás y asumí el control total de mi vida. Me di cuenta de que cada pensamiento que tenía, cada palabra que decía y cada acción que realizaba era una semilla plantada en el jardín de mi futuro. Si quería un futuro diferente, debía empezar a sembrar causas diferentes. Así comenzó mi transformación. Cada vez que pensaba en mis fracasos, entendía que eran el resultado de mis propias decisiones pasadas. Y cada vez que lograba algo, reconocía que también era fruto de mis pensamientos y mis hábitos. Cuando interiorizas esta ley, dejas de verte como víctima y te conviertes en creador. Tu mente pasa de ¿por qué me pasa esto? A ¿qué estoy haciendo para que esto ocurra? Esa es la diferencia entre la impotencia y el poder. La segunda ley que marcó mi vida fue la ley de la creencia. Descubrí que tu vida se mueve en dirección de tus creencias dominantes. Si crees que puedes, actúas con confianza. Si crees que no puedes, ni siquiera lo intentas. Tus creencias crean tu realidad, no al revés. Durante años me limité porque creía que no era suficientemente inteligente, que no tenía suerte o que otros tenían ventajas que yo no. Pero un día decidí cuestionar esas creencias. Me pregunté y si estuviera equivocado, y si pudiera aprender cualquier cosa que necesitara para triunfar. Esa simple pregunta abrió una puerta, y detrás de ella había un mundo nuevo. La mente humana actúa como un filtro. No ves el mundo como es, sino como eres tú. Si crees que el mundo es hostil, encontrarás razones para confirmarlo. Si crees que está lleno de oportunidades, también las verás. Por eso cambiar tus creencias cambia todo lo que experimentas. No necesitas que la realidad sea diferente, solo necesitas mirarla desde una creencia más poderosa. Otra ley fundamental que descubrí fue la ley de la expectativa. Lo que esperas con confianza se convierte en tu propia profecía. Si esperas el fracaso sin darte cuenta, actúas de manera que lo produces. Pero si esperas el éxito, tu mente subconsciente comienza a alinear tus pensamientos, emociones y acciones para hacerlo realidad. Recuerdo que cuando empecé a aplicar esta ley, me levantaba cada mañana y decía en voz alta: hoy me ocurrirán cosas buenas. Puede parecer una simple afirmación, pero me ayudó a entrenar mi mente para esperar lo mejor. Y cuando esperas lo mejor, lo atraes. Aprendí que tus expectativas afectan a los demás también. Cuando esperas que las personas a tu alrededor actúen con excelencia, muchas veces se elevan a ese nivel. Cuando esperas lo peor, tienden a decepcionarte. La mente humana responde a la fe de los demás. Por eso, si quieres tener un entorno exitoso, comienza por tener expectativas altas, no solo de ti, sino de los que te rodean. La siguiente ley que transformó mi mentalidad fue la ley de atracción, pero no como la gente suele entenderla. No se trata de desear algo y esperar que ocurra mágicamente, sino de comprender que atraes lo que eres, no lo que dices querer. Tus pensamientos dominantes crean un campo energético que atrae circunstancias similares. Si piensas constantemente en tus problemas, atraes más de ellos. Si piensas en soluciones, atraerás oportunidades. Cuando entendí esto, me comprometí a disciplinar mi mente. Cada vez que un pensamiento negativo aparecía, lo sustituía por uno constructivo. No siempre era fácil, pero con el tiempo mi entorno empezó a reflejar ese cambio interno. La quinta ley que cambió mi forma de actuar fue la ley de correspondencia, que dice que
que tu mundo exterior es un espejo de tu mundo interior. Si hay caos fuera, hay caos dentro. Si hay orden, paz y progreso en tu mente, lo verás reflejado en tu realidad. Antes solía culpar a las circunstancias, a la economía, a la falta de oportunidades. Pero cuando empecé a trabajar en mí mismo, en mi mentalidad, en mis emociones, en mi disciplina, todo lo externo empezó a cambiar también. Tus resultados no cambian hasta que tú cambias. Recuerdo una frase que escribí en una hoja de papel y pegué frente a mi escritorio: mi vida exterior siempre será una expresión de mi mundo interior. Esa afirmación se convirtió en mi mantra. Cada vez que algo no funcionaba afuera, no buscaba culpables, miraba hacia adentro. Y siempre encontraba la respuesta. Estas primeras leyes mentales me hicieron entender que el éxito no comienza con la acción, sino con el pensamiento. No puedes construir una vida extraordinaria con una mentalidad ordinaria. Debes elevar tus estándares mentales para que tus resultados también se eleven. Y eso comienza cuando reconoces que tus pensamientos son causas invisibles que producen efectos visibles. Una vez escuché una historia que nunca olvidé. Un jardinero pasaba años cuidando su jardín con dedicación. Un visitante le dijo un día: «¡Qué hermoso jardín te ha dado Dios!». El jardinero sonrió y respondió: «Sí, pero deberías haberlo visto cuando lo tenía solo Dios». Lo que quería decir era simple: la mente es como un jardín, puedes dejar que crezca maleza, o puedes cultivarla con intención. Las leyes mentales son las herramientas del jardinero. Si las usas, creas belleza, prosperidad y equilibrio. Si las ignoras, la naturaleza toma el control. Cada persona tiene la capacidad de reprogramar su mente, sin importar su pasado o sus circunstancias. Yo era un joven sin estudios, sin dinero y sin contactos. No tenía nada que perder, así que comencé a aplicar estos principios con fe ciega. Y poco a poco mis resultados empezaron a cambiar. Conseguí mi primer empleo importante, luego mi primer negocio, y más tarde me convertí en autor y conferenciante. No fue magia, fue causa y efecto, creencia y acción, enfoque y disciplina. Las leyes mentales son como las leyes físicas, funcionan para todos los que las usan. Si saltas desde un edificio, la gravedad actúa sin importar si la conoces o no. Lo mismo ocurre con las leyes del éxito. Si piensas correctamente, actúas correctamente y tus resultados inevitablemente mejoran. Si piensas de forma negativa, atraes confusión, frustración y fracaso, no porque el mundo sea injusto, sino porque tu mente está generando esas condiciones. Hoy, cuando enseño a otros estos principios, siempre repito lo mismo: la mente es tu mayor activo o tu peor enemigo. Depende de cómo la uses. Cada pensamiento es una orden que das a tu subconsciente y éste la ejecuta sin juicio. Si le das órdenes de fracaso, te llevará hacia él. Si le das órdenes de éxito, encontrará los caminos para lograrlo. He visto a personas comunes transformar completamente su destino al aplicar estas leyes. Lo único que se requiere es voluntad para cambiar tus patrones mentales. No hay límites para lo que puedes lograr si piensas de acuerdo con los principios correctos. La única barrera está en tu mente. Y quiero que recuerdes algo importante: estas leyes no son solo conceptos para reflexionar, son herramientas prácticas. Cuanto más las apliques, más dominarás tu mente, y cuando dominas tu mente, dominas tu vida.